una pequeña aldea olvidada por el tiempo, situada en el corazón de un denso bosque, se erguía una antigua mansión, conocida entre los lugareños como la Casa de las Sombras. Esta edificación, de arquitectura gótica, se alzaba imponente sobre una colina, rodeada de árboles torcidos y arbustos enmarañados que parecían susurrar secretos oscuros. Sus ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, apenas dejaban filtrar la luz del sol, creando un aura de misterio que atraía a los curiosos, pero ahuyentaba a los valientes. Las leyendas locales hablaban de desapariciones inexplicables, ecos de risas ahogadas y un frío helado que se apoderaba del aire al caer la noche. La mansión había pertenecido a la familia Orozco, quienes la construyeron hace más de un siglo. Se decía que el patriarca, un hombre obsesionado con el ocultismo, había llevado a cabo rituales oscuros en su interior, buscando una forma de trascender la muerte. Sin embargo, un día, la familia desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, la casa había quedado deshabitada, pero no sin antes dejar una estela de inquietantes sucesos. Los aldeanos afirmaban que, en noches de luna llena, se podía escuchar el eco de un piano sonando en la distancia, acompañado por susurros que parecían llamarlos por sus nombres. La curiosidad de un grupo de jóvenes aventureros, ansiosos por desafiar las advertencias de sus mayores, los llevó a la Casa de las Sombras una noche. Armados con linternas y un aire de valentía arrogante, cruzaron la puerta de entrada, que chirrió ominosamente al abrirse. El interior de la mansión estaba cubierto de una capa de polvo y abandono, donde las sombras danzaban al ritmo de sus luces titilantes. Paredes adornadas con retratos de ojos que parecían seguir cada movimiento, y muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas esperando a ser liberados. El aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición, como si la casa misma respirara el dolor de sus antiguos habitantes. A medida que exploraban los distintos cuartos, la atmósfera se tornaba cada vez más densa. En el vestíbulo, una gran escalera de madera se retorcía hacia el segundo piso, donde se decía que había ocurrido lo peor. Sin embargo, una extraña atracción los empujaba a seguir adelante. Se detuvieron en una habitación que había sido un estudio, donde libros polvorientos sobre ocultismo y filosofía arcana se apilaban en estantes desgastados. En el centro, un viejo piano, cubierto de una fina capa de polvo, permanecía en perfecto estado, como si hubiera estado esperando su turno para volver a sonar. Fue en ese instante que el ambiente se tornó tenso. Una ráfaga de viento helado atravesó el pasillo, apagando las linternas de los jóvenes. En la oscuridad, los ecos de sus respiraciones se volvieron ensordecedores. Sin embargo, no eran los únicos ruidos que resonaban en la mansión. Un sonido lejano, casi imperceptible, comenzó a emanar de las paredes, como si la casa misma estuviera despertando de un letargo profundo. Los jóvenes, temblorosos y asustados, sintieron una presencia palpable a su alrededor. Un roce helado que parecía desear que se quedaran, un llamado que no podían ignorar. La noche avanzaba, y la Casa de las Sombras, con su oscuro pasado y secretos ocultos, empezaba a revelar su verdadero rostro, uno que prometía no dejarlos ir. Mientras las luces titilaban en el silencio sepulcral, una decisión inquebrantable se formaba en sus mentes: descubrir lo que acechaba en la penumbra, sin saber que lo que encontrarían podría cambiar sus vidas para siempre. El frío se intensificaba mientras los jóvenes avanzaban con pasos vacilantes por los pasillos oscuros de la mansión. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo, parecían cerrar el paso a medida que continuaban su marcha, como si la casa misma estuviera viva, respirando lenta y profundamente, aguardando el momento de revelarse por completo. El aire se tornaba denso, cargado de un peso invisible que oprimía los pechos de los exploradores, haciendo que sus corazones martillearan con fuerza. Cada sonido, cada crujido de la madera bajo sus pies, parecía multiplicarse, rebotando por los corredores vacíos con una resonancia macabra.
En su recorrido llegaron a un largo pasillo, al final del cual se alzaba una puerta maciza y desgastada, entreabierta, como una invitación malintencionada. A pesar de la oscuridad que lo envolvía todo, había algo inusualmente nítido en el ambiente, una sensación de ser observados que no podían sacudirse. El suelo crujió cuando cruzaron el umbral, y al hacerlo, notaron una figura en la esquina más lejana de la habitación, apenas visible a la luz tenue que las nubes dejaban colarse desde afuera. Una silla de madera, alta y adornada con un respaldo labrado, estaba situada junto a una cama que yacía intacta, con sus sábanas arrugadas, como si alguien hubiera abandonado ese lugar hace poco. Sobre la silla, una muñeca de porcelana con ojos vacíos y grietas, en su rostro observaba la habitación con una expresión perturbadoramente neutra. Su presencia, inerte pero inquietante, llenaba la atmósfera de una tensión silenciosa, como si aquella figura fuera una testigo muda de secretos antiguos, enterrados en los rincones oscuros de la casa. Uno de los jóvenes, incapaz de resistir la atracción morbosa de la muñeca, dio un paso hacia ella, pero un leve crujido detrás de ellos los congeló en el lugar. El sonido no era natural, era lento, deliberado, como si algo se moviera con cuidado, acechándolos desde las sombras. Giraron la cabeza al unísono, pero el pasillo al que se enfrentaban permanecía vacío, envuelto en la negrura más absoluta. Aún así, la sensación de una presencia cercana era innegable, como si los ojos invisibles de la mansión estuvieran fijos en cada uno de ellos, expectantes, pacientes. El tiempo parecía detenerse. Los segundos se arrastraban pesadamente mientras el ambiente en la habitación se volvía insoportable. Los jóvenes sintieron cómo un frío casi sobrenatural recorría sus cuerpos, adentrándose hasta sus huesos, dejándolos paralizados en medio de aquella oscuridad. Entonces, un sonido inconfundible llenó el aire. El suave tecleo de las notas de un piano, lejano pero innegablemente real. No había duda de que provenía de algún lugar dentro de la casa. Sin embargo, no había sido ninguno de ellos quien lo había tocado. La música, lenta y melancólica, llenaba cada rincón de la mansión con una intensidad sofocante. Las notas parecían arrastrarse por las paredes, retumbando en el suelo bajo sus pies y envolviendo sus pensamientos, nublándolos. Ninguno de ellos quería admitirlo, pero sabían lo que eso significaba. El eco del piano, del que hablaban los aldeanos, había comenzado a resonar, y la casa había despertado. Mientras la melodía continuaba, un susurro apenas audible llegó hasta sus oídos, como el roce de hojas secas movidas por el viento, pero con un ritmo calculado, insistente. El susurro no era una voz, sino muchas, entrelazadas en una cacofonía inhumana que parecía surgir de las paredes mismas. A medida que la música se hacía más intensa, el suelo bajo ellos comenzó a vibrar, y las sombras, que antes permanecían inmóviles, parecieron tomar vida propia. Al principio, fueron apenas destellos en el rabillo del ojo, pero poco a poco se volvieron más nítidos, figuras espectrales que se deslizaban por los rincones, sin una forma definida, pero llenas de una presencia aterradora. La casa ya no era solo una estructura antigua y olvidada. Había cobrado vida, y en su despertar, reclamaba a quienes habían osado entrar en su dominio. El frío en la habitación se volvió insoportable. Las paredes mismas parecían encogerse, y el techo, antes lejano, ahora parecía agazaparse sobre sus cabezas, aprisionándolos. Los jóvenes, atrapados en ese estado de terror-parálisis, empezaron a sentir cómo el miedo los invadía por completo. No había escape. Cada paso que daban, cada movimiento parecía atraer más a las sombras, que se acercaban lentamente, con una determinación cruel y calculada. La mansión de las sombras no había olvidado. Y ahora, después de años de silencio,
había encontrado nuevas víctimas dispuestas a ser devoradas por el oscuro secreto que albergaba en su interior. La tensión en la habitación alcanzaba un punto insostenible. Las sombras que antes se movían con sutileza, ahora parecían tener forma. Una presencia palpable que acechaba desde cada esquina, cada recoveco. Los jóvenes, incapaces de moverse con libertad, sintieron cómo el aire comenzaba a oprimirse, volviéndose denso y casi irrespirable. Algo indescriptible emanaba de los rincones oscuros, una energía primitiva y malévola que parecía observarlos con ojos invisibles, midiendo sus reacciones, alimentándose de su miedo. El piano, aquel instrumento maldito, seguía sonando, aunque nadie lo tocaba. Las notas, que al principio eran tristes y melancólicas, se tornaban cada vez más disonantes, como si los dedos invisibles que las pulsaban comenzaran a errar en su ejecución, creando una cacofonía caótica que retumbaba en los oídos de los intrusos. No era solo música lo que resonaba en la mansión, era el eco de algo antiguo, algo olvidado despertando con cada vibración de las cuerdas. Uno de los jóvenes intentó hablar, quizás para calmar a los demás, o tal vez a sí mismo, pero las palabras se ahogaron en su garganta, atrapadas por el nudo de terror que crecía imparable. El susurro, ese sonido etéreo que había comenzado a filtrarse desde las paredes, se volvió más claro. Ya no era solo un murmullo indescifrable, sino frases entrecortadas, fragmentos de palabras que no parecían pertenecer a ningún idioma conocido. Y sin embargo, los entendían en lo más profundo de sus mentes. Era una llamada, una invitación y al mismo tiempo una advertencia. Aquellos que osaran escuchar demasiado caerían en su red. Los ojos de la muñeca de porcelana, que hasta ese momento habían permanecido inertes y vacíos, comenzaron a llenarse de una extraña vida. Un brillo opaco emergió desde lo profundo de su rostro agrietado. Y aunque seguía inmóvil, su presencia se volvió opresiva, como si el espíritu de la casa misma estuviera observándolos a través de aquellos ojos vacíos. Nadie quería mirar directamente a la muñeca, pero todos sentían el peso de su mirada. Las grietas en su rostro se expandían lentamente, como si la misma porcelana estuviera resistiendo el poder oscuro que la invadía. El ambiente en el cuarto se tensaba hasta el punto de ser insoportable. Entonces, desde el pasillo más allá de la puerta entreabierta, algo comenzó a arrastrarse. Un sonido suave, apenas perceptible al principio, como si algo pesado y húmedo se moviera sobre el suelo de madera, cada vez más cercano. Ninguno de ellos quería volverse hacia la puerta, pero el instinto de supervivencia los forzó a hacerlo. Lo que vieron no tenía forma humana ni animal, sino una masa informe de sombras, un amasijo de oscuridad que se retorcía y deformaba, como si fuera un ente nacido de las propias entrañas de la mansión. No tenía rostro, ni cuerpo, pero en su centro se distinguían destellos rojizos, dos puntos que parecían ser ojos, brillando con una furia contenida. La cosa se deslizaba por el pasillo, lenta pero inexorable, avanzando hacia ellos sin emitir un solo sonido más allá del roce de su cuerpo con el suelo. A medida que se acercaba, las paredes del pasillo parecían distorsionarse, como si la misma realidad se doblara a su paso. El aire en la habitación se volvió más frío, y cada uno de los jóvenes sintió cómo el calor abandonaba sus cuerpos. Intentaron retroceder, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el mismo suelo tratara de enraizarlos. Una vez dentro del cuarto, aquella masa oscura se detuvo por un momento, como si evaluara a sus presas. El silencio que la envolvía era insoportable, más opresivo que cualquier ruido. Y entonces, como una sombra viva, comenzó a estirarse, expandiéndose por las paredes y el techo, envolviendo la habitación en una penumbra casi total. Los puntos rojos,
Aquellos ojos sin forma se clavaron en los jóvenes y la temperatura descendió aún más, haciéndoles sentir que el frío que experimentaban no era solo físico, sino una helada que les invadía el alma. De pronto, la figura se detuvo frente a uno de ellos, un chico de rostro pálido, cuyo temblor era imposible de contener. La sombra se alzó sobre él, más alta de lo que parecía ser, y en un acto repentino, se precipitó sobre él, envolviéndolo en una oscuridad total. No hubo gritos, ni lucha, solo el silencio. El chico desapareció en la negrura, y lo único que quedó de su presencia fue el vacío que dejó a su paso. No hubo rastro de él, ni señal alguna de que alguna vez hubiera estado allí. Los demás, aterrorizados y paralizados, comprendieron en ese instante que no estaban en un lugar común. La mansión no era solo una estructura antigua, era un ser vivo, alimentado por el sufrimiento, por el miedo, y ahora por la vida misma. Estaba hambrienta, y ellos habían caminado directamente hacia su trampa. Mientras las sombras se cerraban más y más sobre ellos, y el piano seguía tocando su melodía perturbadora, comprendieron la cruel verdad: no todos saldrían con vida de allí. O quizás, ninguno lo haría. La mansión, con su eterna vigilia y secretos oscuros, había encontrado nuevas almas para consumir, y en el eco distante de las risas ahogadas y los susurros inhumanos, los jóvenes se dieron cuenta de que se habían convertido en las próximas sombras de la Casa de las Sombras. El silencio que siguió a la desaparición del chico fue abrumador, una quietud pesada que parecía aplastar todo sonido y pensamiento. Los jóvenes restantes, petrificados por el horror, apenas podían procesar lo que había ocurrido. Su amigo no había sido devorado por una bestia, ni arrastrado a través de una puerta secreta. Había sido absorbido por la oscuridad misma, borrado del espacio y el tiempo como si nunca hubiera existido. La mansión, en su malevolencia viva, se alimentaba de ellos, uno por uno, y el siguiente podría ser cualquiera. El aire se había vuelto más denso, como si cada respiro fuera un esfuerzo monumental. El eco del piano seguía sonando desde algún lugar en lo profundo de la casa. Sus notas disonantes penetraban sus mentes, nublando sus pensamientos, haciéndoles sentir que el tiempo se distorsionaba. Minutos parecían horas, y sin embargo, todo sucedía tan rápido que apenas podían reaccionar. Los susurros en las paredes se hacían más claros, pero las voces ahora eran distintas, familiares. Eran los gritos de aquellos que habían desaparecido en la mansión antes que ellos, mezclados con los susurros de advertencias inútiles, condenadas a repetirse eternamente en esa prisión de sombras. Uno de los jóvenes, una chica de rostro pálido y ojos desorbitados, rompió finalmente la parálisis que los mantenía congelados en su lugar. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, giró sobre sus talones y corrió hacia el pasillo. El impulso de escapar era más fuerte que la lógica, más fuerte que el miedo a lo desconocido. Sin embargo, la casa no permitiría una huida tan fácil. A medida que avanzaba, los pasillos parecían alargarse, deformarse como una pesadilla interminable. Las paredes se retorcían, cerrándose a su alrededor, mientras la oscuridad comenzaba a tomar formas siniestras que la seguían de cerca. A cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies, como si estuviera caminando sobre algo vivo. Sus compañeros, paralizados por el miedo y la confusión, apenas se movieron, observando cómo la chica se perdía en el corredor interminable que la mansión estaba creando a su alrededor. Los ecos de sus pasos se desvanecieron rápidamente, como si la casa los hubiera devorado al instante. El silencio volvió a envolver la habitación, pero no era el mismo. Esta vez era más opresivo, como si las sombras mismas los estuvieran asfixiando. Mientras tanto, en el corredor que parecía interminable, la chica corría sin dirección. Cada giro la llevaba a más puertas cerradas. Cada esquina se cerraba tras ella, con una precisión monstruosa. No había escapatoria, lo sabía en lo más profundo de su ser,
pero el instinto la impulsaba a seguir adelante, a huir de algo que sentía persiguiéndola. El frío que la envolvía era tan intenso que cada bocanada de aire parecía cristalizar en su garganta. Las sombras a su alrededor parecían moverse con mayor rapidez, deslizándose por las paredes y el suelo, avanzando como una marea imparable. De pronto, sus pies la llevaron a una gran puerta de madera al final de un estrecho pasillo. Desesperada, la empujó con todas sus fuerzas. La puerta cedió, emitiendo un gemido largo y doloroso, como si algo en la casa se estuviera resistiendo a dejarla pasar. Al entrar, se encontró en una habitación que parecía fuera de lugar en medio de tanta oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos, desgarrados por el paso del tiempo, y una gran chimenea ocupaba el centro de la estancia. En el centro de la habitación, una mesa cubierta de polvo y libros antiguos dominaba el espacio, y sobre ella un candelabro con velas apagadas. El silencio en la habitación era distinto, no opresivo como antes, sino expectante, como si algo estuviera esperando su llegada. La chica, temblando de pies a cabeza, dio unos pasos hacia el centro de la sala, sintiendo el peso invisible de miles de ojos observándola desde cada rincón. Su mirada cayó sobre los libros esparcidos por la mesa. Al acercarse, notó que los títulos estaban escritos en lenguas que no podía entender, pero las ilustraciones eran inconfundibles. Figuras humanas deformadas, rodeadas por sombras, atrapadas en un ciclo interminable de tormento. Sus manos temblorosas pasaron las páginas de uno de los libros, y lo que encontró la hizo retroceder de inmediato. En una página amarillenta y rota había un retrato. No era un retrato antiguo, como los que colgaban de las paredes del vestíbulo. Era el rostro de su amigo desaparecido, aquel que había sido consumido por las sombras minutos antes. La imagen lo mostraba de pie, con los ojos vacíos, como si toda la vida hubiera sido extraída de él. Estaba atrapado, congelado en esa hoja, como una marioneta sin alma. El terror se apoderó de ella por completo, y de nuevo intentó correr, pero algo invisible la detuvo. La habitación comenzó a cambiar. Los tapices parecían desmoronarse en polvo, y las paredes, antes sólidas, comenzaron a latir, como si fueran parte de un ser vivo. El candelabro se encendió repentinamente, lanzando una luz parpadeante y enfermiza que no traía consigo seguridad, sino más miedo. Fue entonces cuando lo vio, la masa informe de sombras. Aquella entidad sin nombre surgió de las paredes, sus ojos rojos brillaban intensamente, y se alzó sobre ella con una intención clara. Ella gritó, pero el sonido fue rápidamente devorado por la misma oscuridad que se cernía sobre su cuerpo. No había escape, no había forma de luchar contra la presencia que la rodeaba. El ente se abalanzó sobre ella, y lo último que sintió fue un frío insoportable que parecía despojarla de su misma esencia, antes de ser arrastrada a la nada. La mansión, satisfecha, volvió a sumirse en su silencio habitual. Los jóvenes que quedaban sintieron la pérdida en sus propios cuerpos. Una parte de ellos se había ido con su amiga, y comprendieron, finalmente, que no estaban simplemente perdidos en una casa. La casa de las sombras, los había reclamado como suyos, y pronto, la oscuridad los envolvería a todos. El aire en la mansión se había vuelto insoportable, cargado de un peso invisible que hundía a los dos jóvenes restantes en un pozo de desesperación. La sensación de vacío que había dejado la desaparición de sus compañeros era palpable, una grieta invisible en el espacio que parecía consumirlos poco a poco. Ninguno de los dos podía mirarse a los ojos. Sabían que su final era inevitable, que el destino que les aguardaba estaba sellado en el momento en que cruzaron el umbral de la casa de las sombras. La casa no les permitiría salir. Ya no era un refugio olvidado, era una trampa viva, pulsante,
que jugaba con ellos como un depredador que disfruta de su presa antes del golpe final. El pasillo que se extendía frente a ellos, deformado por la oscuridad que avanzaba como una marea negra, parecía alargarse con cada paso que daban. Las sombras que antes se movían con sutileza ahora estaban en todas partes, deslizándose por las paredes como manchas de tinta, buscando los bordes de su cordura. Los susurros no habían cesado, pero ya no eran los murmullos distantes de antes. Ahora eran claros, definidos, y las voces que pronunciaban sus nombres resonaban con una precisión escalofriante. El eco de sus propios pasos les devolvía la sensación de estar atrapados en una realidad que se desmoronaba lentamente. El piano, en alguna parte de la mansión, continuaba tocando una melodía enloquecedora, cada vez más errática, como si el propio instrumento estuviera perdiendo la cordura. Las notas chocaban entre sí, creando disonancias que perforaban sus pensamientos, haciendo difícil concentrarse en cualquier cosa que no fuera el terror que los rodeaba. Cada rincón de la casa parecía al borde de una transformación grotesca. Las paredes crujían y se encogían, los techos bajaban como si quisieran aplastarlos, y las sombras parecían estirarse hacia ellos con garras invisibles. De pronto, el chico restante tropezó con algo en el suelo. Una losa, distinta a las demás, se había movido ligeramente bajo su pie. Cayó de bruces, pero el impacto lo hizo descubrir lo que parecía una pequeña puerta oculta en el suelo, cubierta por años de polvo y telarañas. Una sensación de esperanza absurda, casi instintiva, lo invadió. Tal vez esta puerta fuera su única salida, una vía de escape que la casa había olvidado cerrar. Sin pensar demasiado, con las manos temblorosas y llenas de polvo, comenzó a levantar la trampilla. La bisagra oxidada emitió un chirrido agudo que resonó como un grito en la casa. El otro joven, aterrorizado, intentó detenerlo, pero algo en la mirada del primero, una mezcla de pánico y desesperación, lo hizo retroceder. Cuando la puerta se abrió completamente, una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad, como si fuera la garganta de la casa, un camino hacia lo más profundo de su maligno corazón. El aire que emergía desde el subterráneo era diferente. Era frío, pero no el tipo de frío que sentían antes. Este frío era denso, pesado, como si emanara de las profundidades de algo mucho más antiguo y maligno que la propia mansión. Aún así, el chico no dudó. Se lanzó por la escalera, seguido por su compañero, incapaces de soportar más la presencia que se cernía sobre ellos en la superficie. Preferían enfrentarse a lo desconocido que esperar la lenta consumación de sus almas por parte de las sombras. Descendieron en silencio, solo con la luz temblorosa de sus linternas iluminando los escalones irregulares y resbaladizos. Cada paso hacia abajo los hacía sentir más desconectados de la realidad, como si estuvieran adentrándose en una dimensión aparte, una que no seguía las reglas del tiempo ni del espacio. Las paredes de piedra húmeda a su alrededor parecían moverse, y el eco de sus pasos se desvanecía antes de que pudieran percibirlo, como si el sonido fuera absorbido por la propia oscuridad. Finalmente, llegaron al final de la escalera, y lo que encontraron los dejó helados. Un amplio salón se extendía ante ellos, iluminado tenuemente por velas que no deberían estar encendidas. Alrededor del cuarto, figuras encapuchadas, hechas de sombras y humo, parecían estar en una especie de letargo, como si esperaran pacientemente, inmóviles. El suelo estaba cubierto por símbolos que ninguno de los dos entendía, pero que resonaban en lo más profundo de sus mentes con una familiaridad aterradora, como si ya los hubieran visto antes, en sueños, o tal vez en las pesadillas que la casa les había impuesto. En el centro del salón había un pedestal de piedra negra, sobre el cual descansaba un libro encuadernado en cuero.
su superficie marcada por runas que brillaban tenuemente con una luz enfermiza. Los dos jóvenes lo observaron, sabiendo que aquello era el corazón de la casa, la fuente del poder que mantenía a la mansión viva, atrapando a todos los que se atrevían a entrar. Pero antes de que pudieran moverse o siquiera procesar lo que veían, las figuras de humo comenzaron a no moverse. Lentamente, sus cabezas se alzaron, y de entre las sombras que formaban sus cuerpos, brillaron decenas de ojos rojos, como los de la entidad que había devorado a sus amigos. Los jóvenes retrocedieron, aterrorizados, sabiendo que habían caído en la trampa definitiva. No había escape, no había salida. Habían descendido directamente al núcleo del mal, al mismo lugar donde las almas que antes vivieron en la mansión habían sido consumidas. La mansión, a través de esas figuras, comenzó a acercarse. Las sombras avanzaban, deslizándose por el suelo y las paredes, y cada paso que daban hacía que el frío se intensificara, invadiendo sus cuerpos hasta lo más profundo. Con cada segundo, sentían cómo la vida los abandonaba, cómo sus propios pensamientos eran arrastrados hacia la oscuridad. Sabían que pronto, ellos también se convertirían en parte de la casa, en una sombra más, condenada a vagar por la eternidad, atrapada en aquel lugar maldito que no tenía fin. Y entonces, el piano cesó. El último acorde resonó en la distancia, profundo, final. Las sombras cubrieron a los jóvenes. La casa, satisfecha una vez más, volvió a caer en el silencio absoluto, dejando que sus secretos permanecieran ocultos, esperando a nuevas almas incautas que algún día cruzarían su umbral, sellando su destino en la casa de las sombras.